Buenos días, bienvenidos a nuestra devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 21 de febrero del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Jueces capítulos 15 y 16. Jueces 15 y 16. Bueno, hoy nos trae la lectura de la Biblia el relato del juez más famoso que tenemos en la Biblia, Sansón. Bueno, ni los lectores de la Biblia, o sea, no necesariamente alguien lector de la Biblia ha escuchado en algún momento la historia de Sansón, ¿sí? Es una historia un poco épica, ¿sí? Pero, pero la verdad es que la historia de Sansón tiene em, unos componentes muy importantes em, por varias cosas y es lo que vamos a ver hoy en la escritura y a meditar un poco en ella. Tenemos claro que los jueces eran caudillos que el Señor iba levantando en la medida en que el pueblo o partes del pueblo de Israel eran a veces tribus en medio de su crisis, clamaban al Señor por su favor, se arrepentían de sus pecados y el Señor, como respuesta, levantaba un juez para que les ayudara. Bueno, el método del Señor ha sido, o el principal método del Señor para restaurar, para llevar su mensaje, para liberar a su pueblo, ha sido el ser humano, ¿sí? Y vemos en la historia de la Biblia y en la historia de la fe, a través de los años, hombres y mujeres que el Señor ha llamado, que han atendido este llamado y que en las manos del Señor han sido usados por Él. No quiere decir que estos hombres y mujeres hayan sido perfectos, ¿sí? Digámoslo, inmaculados, pero ha habido una característica común y ha sido un anhelo de obedecer y agradar al Señor, ¿sí? Ninguno ha sido, eh, no se ha equivocado, todos han pecado, aún incluso después de su llamado, pero ha habido una convicción en la mayoría de ellos de esforzarse en mantenerse el camino, ¿sí? Eh, Tenemos el caso como David, Samuel en otro momento se equivocó, bueno, muchos, ¿sí? Otros fueron obviamente de unas vidas mucho más eh, equilibradas, más correctas, pero sin duda alguna en quien la Biblia o a quien la Biblia nos muestra de manera perfecta es al Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso nuestro modelo eh, a seguir siempre será el Señor Jesucristo. Cuando Pablo le dice a sus discípulos, sed imitadores de mí, él pone un parámetro y es como yo de Jesucristo, ¿sí? O sea, Pablo eh, mm, seguramente muy convencido de su relación con el Señor y de su unidad, él invita y desafía a sus discípulos a que imiten en él, pero obviamente conforme a lo que él está imitando a Jesucristo. Tenemos entonces el caso de Sansón y hay unas particularidades en Sansón que lo hacen ser muy especial. Eh, Uno, porque vamos a ver en el inicio de la historia de Sansón un elemento que aparece en varias partes del Antiguo Testamento, pero son elementos que también van a tener que ver con la vida del Señor Jesús, ¿sí? No quiere decir, porque la Biblia no lo expresa, que el Señor Jesús haya sido, ya les voy a explicar, un nazareo como Sansón. Y vamos a ir al capítulo 13 para que veamos unas partes muy importantes. Eh, Dice el uno, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Vuelve a aparecer esta condición lamentable de que el pueblo cuando era liberado, pues tristemente volvía a pecar y volvía a experimentar las consecuencias de este pecado. Y luego menciona otra tribu, la tribu de Dan. Había un hombre allí que se llamaba Manoa, y ojo con esto, su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Es que la esterilidad en el tiempo bíblico era una tragedia, porque
el propósito de las mujeres en aquel entonces, muy, a ver, primero el propósito de las mujeres era ser mamá, era el propósito fundamental, era como la misión fundamental. Estamos, digámoslo, desde el principio que el Señor manda que el hombre y la mujer, siendo uno solo, tengan hijos, fructifiquen, se multipliquen, llenen la tierra y la sojuzguen. Así que una mujer que no pudiera tener hijos en los tiempos bíblicos, pues era una tragedia completa porque casi que el sentido, el propósito de su vida se veía limitado. Tenemos casos muy conmovedores de hombres que amaban profundamente a sus mujeres, como el caso de Elcana, a su esposa Ana, que la amaba, pero ella no podía tener hijos y por eso él tenía, como fue el caso de Abraham, o digamos, una esclava a través de la cual tenía hijos. Era una práctica y estos hijos de la esclava eran como si fueran hijos, hablándolo legalmente, de las esposas, pero bueno, ya sabemos las historias tristes que nos cuenta la Biblia de las dificultades que tuvieron. Quiere decir entonces, y vemos este caso en Abraham, Sara no podía tener hijos, eran ya ancianos. Vemos este caso en la esposa de Jacob, la misma situación. Bueno, en diferentes historias bíblicas, el milagro de la concepción de estos hijos. Manoah entonces y su esposa no pueden tener hijos, pero ojo, aquí hay un tema bien especial. A su mujer se le apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Qué tenemos acá? Una anunciación, ¿sí? Muy parecido a lo que eh, pasa con la historia de la Virgen María, ¿sí? Se le aparece el ángel Gabriel y le anuncia que ella concebiría de manera milagrosa. En el caso de la mamá de Sansón también es milagroso porque ella era estéril. En el caso de la Virgen María es milagroso porque ella concebiría sin la intervención de un varón. Pero aquí hay algo muy especial en el 4 y 5. Dice, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Si hablamos de la anunciación, hiciéramos una comparación que pues no hay parámetro alguno para hacerlo, pero algunos elementos básicos en la anunciación a la Virgen María, cuando el ángel le habla de la concepción sobrenatural del Señor, dice que él sería el Salvador del mundo, ¿sí? Hijo de Dios, hijo del Altísimo. Aquí la misión de Sansón era un poco más eh, parroquial, ¿sí? Un poco más limitada a librar al pueblo de el asedio de los filisteos. Pero aquí aparece un concepto que es el concepto del nazareo. Y como en alguna oportunidad les habré dicho, es diferente la expresión nazareo a nazareno. La expresión nazareno es el gentilicio de las personas originarias de Nazaret, ¿sí? Por eso al Señor Jesús le decían Jesús Nazareno, porque él había sido criado en Nazaret, ¿sí? Entonces, nazareno hace referencia a un gentilicio de las personas de origen, que tuvieran origen en esta pequeña ciudad llamada Nazaret, que de hecho, en la época de los jueces no existía una ciudad o un pueblo llamado Nazaret. Otra cosa es la expresión nazareo, ¿sí? Nazareo, que quiere decir consagrado o apartado, ¿sí? Y en Números capítulo 6, eh, digámoslo, en la reedición de las leyes, Moisés explica cómo eran las leyes del Nazareo. Está en el capítulo 6, que ustedes lo pueden leer, pero había unas condiciones para ser nazareo. El voto del nazareo, aquí íbamos a ver algunas diferencias con Sansón. El voto de nazareo eran votos temporales, ¿sí? X tiempo. Por ejemplo, en la Biblia se habla que Pablo había hecho un voto de nazareo
Otros nazareos que conocemos en la Biblia es Samuel. Samuel fue consagrado también por sus padres como un nazareo para el Señor. Y dentro de las normas, porque había unas normas para consagrarse, ¿sí? No es decir, yo me consagro y ya no. Había unas características a propósito. Tanto el hombre como la mujer podían ser nazareos, ¿sí? Este voto, esta consagración no era exclusiva de los varones, también las mujeres podrían consagrarse como nazareos. ¿Qué condiciones tenía? Uno, que abstendría de vino, de sidra, no bebería vinagre de vino, ni de sidra, ni ningún tipo de licor, ni siquiera comería las uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareo, ¿sí? Él no podía acceder a ningún tipo de bebida, digámoslo, bebida alcohólica, ¿sí? Bueno, uno. Dos, todo el tiempo de su nazareo no pasaría navaja por su cabeza. O sea que el cabello del nazareo crecería, crecería, crecería. ¿Sí? Esa era una condición. Es muy simbólico el tema del cabello porque, de hecho, la palabra que se utiliza, o este término que se utiliza para referirse al crecimiento del cabello, tiene que ver como con una corona, ¿sí? O sea que este cabello largo era una distinción de que este personaje estaba en un voto eh, consagrado al Señor. Sí, era una señal, un símbolo de que estaba apartado para el Señor. El tema del cabello, claro, generalmente, pues queremos vernos bien, ¿sí? Y generalmente, pues alguien que simplemente deja crecer el cabello es como si no se dedicara tanto a su apariencia externa, sino que lo más importante era su convicción interna. Ese era el símbolo del nazareo. De nuevo, eran votos temporales, ¿sí? Entonces, el cabello era una señal de este voto. ¿Qué más tenía que hacer el nazareo? No podría acercarse a una persona muerta, ¿sí? No podía acercarse a nada que estuviera muerto. Eh, Tenemos dentro de las leyes mosaicas un tema, acuérdense que las leyes no solo son espirituales, tenía que ver con unas leyes civiles, también con leyes comerciales, leyes higiénicas, o sea, todo esto era un pueblo que sale de la esclavitud y las leyes que el Señor les da no solo son respecto al culto, son leyes de convivencia, son leyes para que ellos vivieran en justicia, en equidad, en verdad. Entonces, por eso hay leyes comerciales en el Pentateuco, hay leyes sanitarias en el Pentateuco, hay leyes eh, incluso en las relaciones con el prójimo. Dentro de estas leyes sanitarias, pues obviamente el Señor les decía que no se acercaran a los muertos y si lo hacían por X razón debían entrar en un proceso de purificación impresionante. El tema del lavado de las manos, y por eso Israel, no solo en el desierto, sino históricamente, ha tenido muy buenos estándares de salud por los mismos cuidados que la Biblia ordenó que se tuvieran. Eso era en Nazareo, sí, en términos generales, temporal. Pero Sansón, por propósito del Señor, había sido declarado nazareo toda su vida. O sea que él no debía pasar navaja por su cabeza durante toda su vida, porque él desde el vientre, desde digámoslo, en la anunciación que le hacen a sus padres, él había sido consagrado para liberar, para salvar, dice así, al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Pero Sansón, bueno, a propósito, hasta aquí en la historia bíblica, Sansón es el primer hombre llamado desde el vientre, ¿sí? Escogido, es más, desde antes de la concepción. Sansón es el primer consagrado al Señor desde antes de ser concebido. De aquí para atrás tenemos hombres y mujeres llamados eh, ya en vida, ¿sí? En su profesión, en su forma de vida. No, Sansón fue apartado desde antes de su concepción. Eso es una particularidad. La tarea de los padres de Sansón era entonces orientarlo en este llamado. Tenía una misión muy desafiante. Y Sansón, ahora, ¿qué he visto yo en la historia de Sansón? Creo que está allí, como todo en la Biblia, para darnos a nosotros una instrucción,
una enseñanza hoy respecto a nuestra vida, pero también a aquellos que tenemos la bendición de ser padres, respecto a la educación y a la crianza de nuestros hijos. Sansón entonces nace bajo esta bendición, esta promesa del Señor. Sansón entonces, sus padres dejan crecer su cabello y lo van orientando porque sabían que él tenía una misión de liberar a Israel eh, eh, de los filisteos. En el capítulo 14, Sansón empieza a dar unos rasgos que, que lastimosamente es como si él no lo hubiera logrado identificarse como lo que era. Y ese es un serio problema que tenemos los creyentes cuando no tenemos una clara identidad con el Señor como nuestro Padre, con el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, con su Espíritu como nuestro compañero, y que no tenemos claridad de vernos como lo que somos en la verdad espiritual. Esa falta de identidad, eh, pues nos lleva a nosotros a no tener un estilo de vida y un propósito en la vida claro, ¿sí? Y lastimosamente Sansón pareciera en su comportamiento que nunca tuvo claridad de lo que él era. Cuando yo no tengo claridad de lo que soy, ¿sí? Pues también eso afecta lo que yo hago, eso afecta toda mi vida, porque voy a empezar a actuar como otros me identifican, ¿sí? Voy a empezar a actuar como el entorno va marcando una identidad que yo no soy, ¿sí? En esencia, mi identidad es que yo soy hijo del Señor, creación del Señor, redimido del Señor. Y en esa obra que el Señor ha hecho en mí, pues yo tengo una forma de vivir. Y Sansón lastimosamente como que no lo entendió, no comprendió que él era especial, apartado para cumplir una misión. Todos los que hemos sido llamados tenemos una misión fundamental. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los hice y los formé. Primero, nosotros estamos hechos para la gloria del Señor y en esa gloria del Señor actuar y vivir una vida que nos va a hacer felices. Sin duda alguna es que cuando las cosas se les da el uso para las cuales fueron hechas, pues tiene sentido y tiene propósito. Sansón empieza a mostrar unos rasgos equivocados, por ejemplo, en el 14, busca una mujer filistea en Timna. Y, y lastimosamente, pues sus padres se inquietan porque dicen, bueno, pues, si es nazareo, ¿por qué tiene que buscar una mujer acá? Bueno, ahí dice el Señor, y hay algo que me llama mucho la atención en la vida de Sansón, y me corrobora una idea que he tenido, y es que cuando el Señor tiene un plan y un propósito, lo cumple a través de mí, ¿sí? O a pesar de mí. Pero lo que el Señor se propone hacer, lo va a hacer. Si yo me dispongo y obedezco, lo va a hacer a través de mí y bendito sea el Señor poder ser instrumento suyo. Pero si no, el plan y el propósito se cumplirá a pesar de mí, ¿sí? Si yo entro en el plan del Señor, seguramente disfrutaré la plenitud de ese propósito, pero si no logro entrar en ese plan del Señor, pues obviamente podrá venir la frustración de no haber podido vivir bajo ese plan. Y esa es la inquietud que nosotros debemos como creyentes resolver. ¿Cuál es la voluntad agradable, perfecta del Señor? Él tiene una voluntad agradable y perfecta para todo. De nosotros está entenderla y hacerla. Para resumirle la historia, Sansón se mete con una mujer en Timna, pero hace algo más que está en el capítulo 14 y es que se acerca a un león muerto. Entonces empieza a tener comportamientos contrarios a su, eh, digámoslo, llamado, a su elección, a la elección que el Señor había tenido con él. Y, y él y la debilidad de Sansón va a ser eh, las mujeres. eh, Sansón debía vivir como apartado, pero él va a tener una debilidad con las mujeres. La Biblia, de lo que me acuerdo, por lo menos se mete con esta mujer filistea, con una prostituta también, con Dalila, y, y este hombre que había sido apartado por sus pasiones, pues lastimosamente
contradice esa elección especial que el Señor había hecho. Eh, Tiene contacto con muertos, cae en los brazos de las pasiones, eh, bebe vino, ¿sí? O sea, hace como todo lo contrario a lo que le demandaba su papel y su misión en la vida. La Biblia dice, Pablo dice, que el atleta, haciendo una analogía de la vida con una carrera, dice que el atleta de todo se abstiene buscando una corona corruptible. Dice, ¿cuánto más nosotros deberíamos abstenernos por una corona incorruptible? Cuando yo entiendo lo que yo soy y el plan que el Señor tiene para mi vida, pues yo adquiero disciplinas que me permiten guardarme de muchas cosas. Cuando no tengo la identidad clara, pues simplemente no me voy a guardar. Eso le pasó lastimosamente a Sansón. Ahora, ¿el plan que el Señor tenía a través de Sansón se cumplió? Sí, porque en últimas Sansón terminó venciendo a los filisteos, ya sabemos la historia, cortaron su pelo, porque él dijo, mi fuerza está en mi pelo, porque acuérdense que la cabellera larga era el símbolo de su consagración. Y como símbolo de su consagración era la evidencia del poder del Espíritu del Señor en y a través de Sansón. Cuando cortan la cabellera es como si esa parte del voto se hubiera roto y por eso el poder de Sansón se va. Luego Sansón le sacan sus ojos, lo atan a unas columnas en Gaza y allí cuando ellos confiados se descuidan, vuelve a crecer el cabello de Sansón, soberanamente vuelve la fuerza física que el Señor le había dado y él destruye a los filisteos, pero lastimosamente Sansón muere allí. Sansón tenía todo para tener una vida feliz, plena y realizada. Y por no vivir y no tener claro lo que él era, guiado por sus pasiones, guiado por, digámoslo, sus gustos personales no alineados al plan del Señor, pues lastimosamente se cumple el propósito, pero tuvo una vida arruinada, frustrada, triste, que terminó pues con su propia vida y ese no era el plan que el Señor tenía para él. Imaginémonos y especulemos cómo hubiese sido la vida de Sansón si se hubiera ajustado al plan del Señor. ¿Sí? ¿Qué debía hacer Sansón? No debía meterse con una mujer pagana, ¿sí? Con una filistea. Sansón debía esperar en el plan del Señor y la oportunidad adecuada seguro que iba a aparecer. Había sido dotado de una fuerza física descomunal, está demostrado con una quijada, venció enemigos, pues como murió tumbando las columnas de aquel lugar donde murieron tantos filisteos. Así que el plan del Señor se iba a cumplir de la manera correcta. Pero Sansón sucumbe a sus pasiones, olvida lo que él es y lastimosamente va a tener una vida de dolor y sufrimiento, no solo para él, sino también para sus padres. Y esa debería ser nuestra lucha y nuestro esfuerzo. En verdad, cuando el Señor dijo en Juan 15, lejos de mí nada podéis hacer, es que lejos del Señor, primero, no podemos llevar fruto, en el marco de Juan 15, no podemos llevar fruto, no podemos hacer nada que sea agradable para el Señor. Y no podríamos alcanzar la plenitud del cumplimiento de los planes que el Señor tiene para nosotros. El Señor dice, yo tengo buenos pensamientos acerca de ustedes, pensamientos de paz, pensamientos de bien, para darles un fin, el fin que les conviene, un fin con propósito. El Señor tiene para nosotros planes de bendición y Él quiere servirse de nosotros. Y en ese servirse de nosotros vamos a ser establecidos, confirmados. Y obviamente nada dice que en el presupuesto no están las dificultades. El Señor dijo, imposible es que no vengan tropiezos, vendrán tropiezos. Pero si yo estoy en la línea, digámoslo, en la línea temporal del propósito que el Señor tiene para mi vida, pues siempre estará la satisfacción de estar cumpliendo el deber, ¿sí? De estar haciendo lo que debíamos. Sansón tenía todo para ser un gran hombre. Ahora,
nosotros como padres tenemos, y permítanme decirlo de forma imperativa, pero tenemos que entender y conocer el plan que el Señor tiene para nuestros hijos. Porque como padres hemos de ser un instrumento del Señor para ayudarles a encontrar ese camino, a orientarlos en ese propósito. La orientación vocacional de nuestros hijos es complicada y más hoy que hay tanta información y tanta saturación de cosas, pero un padre que escucha al Señor debe tener claridad también en orientar a su hijo en su vida, en el propósito que el Señor tiene, hasta que él mismo lo entienda, ¿sí? Eh, no sé y no tenemos detalles de Manoa y su esposa, pero sí pareciera que les falta un poco más de determinación y de autoridad con sus hijos. Un padre que tiene certeza, el plan que tiene el Señor para sus hijos los va a saber orientar y los va a poder acompañar para ese propósito. Tuvo que haber sido muy triste para Manoa y su esposa ver que el Señor tenía desde antes de su concepción un plan maravilloso y que este muchacho, por sus pasiones, por las mujeres, por su eh, capricho, lastimosamente termina muerto, cumpliéndose, pero muerto y frustrado. Y debe ser nuestro esfuerzo, nuestra oración. Generalmente nosotros oramos por nuestros hijos para que no les falte nada, para que tengan dinero, para que tengan ropa, para que sean exitosos, pero ¿cuál es el plan que en verdad el Señor tiene para nosotros y tiene para nuestros hijos? La vida no es tener, ¿sí? Porque ¿de qué le sirve que su hijo sea un exitoso en este mundo y no vaya a la vida eterna, que no trascienda? ¿Usted con qué cara va a llegar a la eternidad? ¿Sí? Y su hijo no llega porque no encontró eh, el camino, la verdad y la vida. Y, y puede ser muy exitoso, muy famoso en este mundo, pero ¿de qué sirve en verdad si no tiene la oportunidad de ser salvo? Y esa es una labor que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, de no dejar de orar y clamar y no dejar de instruir y no dejar de estorbar para lo malo. Cuando el Señor le reclama a Elí, le dice es que usted no estorbó a sus hijos. Sus hijos estaban por mal camino y usted les facilitó el mal camino. Y el padre tiene que estorbar el mal camino de sus hijos. El padre tiene que estorbar el mal camino de sus nietos, pero el padre tiene que estimular el buen camino de sus hijos. Pero a veces los padres estorban el buen camino. Mire, y permítame decirlo, cuando un papá no lleva a su niño a la iglesia, cuando un papá no permite que su niño también sea instruido en la palabra, tristemente le está estorbando en lo bueno, pero sí lo estimula a una cantidad de cosas, a volverse materialistas, a volverse interesados, pero en verdad no cultivamos la vida espiritual de nuestros hijos. Hay que estorbar lo malo, hay que estimular lo bueno, hay que entender el plan para esos hijos, hay que orientar a esos hijos para que no les pase como al pobre Sansón, que había sido consagrado, pero no entendió ese propósito y su vida fue destruida por sus pasiones juveniles. Orémosle al Señor, porque los primeros que necesitamos entender el propósito del Señor en nuestra vida somos nosotros, para entender, Señor, también el propósito que tienes para los que están bajo nuestro cuidado. Ore por usted y pídale al Señor luz. Usted no vino a este mundo solo para crecer, reproducirse y morirse. Vinimos a este mundo con un propósito que trascienda, un propósito que va más allá de producir dinero y cosas materiales, un propósito que va más allá de comer y vestir, un propósito que va más allá de acumular riquezas para dejarle a los hijos. Es un propósito que implica salvación, que implica restauración. Dígale al Señor que primero le ilumine para que usted entienda el propósito del Señor en su vida, pero que también le ayude a entender el plan que el Señor tiene para sus hijos, para sus nietos. Pídale al Señor que aparte a su descendencia del mal camino, que salga a su encuentro para ayudarles. Todos quisiéramos
lo mejor para nuestros hijos. Quisiéramos evitarles todos los dolores. Quisiéramos evitarles todo el sufrimiento. Pero nuestro esfuerzo no puede estar enfocado allí, sino en que ellos conozcan al Señor y el plan que tiene para sus vidas. Oremos por nuestros hijos y nietos, que ellos te conozcan, que ellos se arrepientan de sus pecados y se alejen del mal camino y encuentren en ti la salvación y la vida eterna. ¿De qué les sirve a mis hijos ganarse el mundo entero si se pierde su alma? Conquístame cada día, conquista el corazón de mis hijos y ayúdame a ser instrumento para que ellos encuentren el camino, la verdad y la vida. Gracias por la bendición de tu santa palabra que nos das cada día, Señor, y por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.